Buenas noches, Dios les bendiga, mis hermanos amados. Aquí estamos para otra clase, otro tiempo especial, estudiando la palabra del Señor. La gloria sea al Señor. El tiempo ha pasado tan rápido, ya estamos aquí en Segunda de Samuel. Así que vamos a orar para dar formal inicio a este estudio de la Biblia. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno, siempre eres bueno, Señor. Todo el tiempo nos bendices, nos guardas, Padre. Gracias porque durante toda esta semana, desde el jueves pasado hasta hoy, hemos visto tu provisión. Nunca ha faltado comida en nuestra mesa. Nunca nos ha faltado un lugar para cobijarnos. Tenemos familia, tenemos salud, tenemos fuerzas. Gracias, Padre, porque tú has provisto para nuestras vidas todo cuanto hemos necesitado y aún más, aún más. Gracias porque has provisto este tiempo para encontrarnos aquí y dedicar tiempo de calidad, tiempo de valor para aprender de tu palabra y crecer espiritualmente. Te amamos, Padre, y te damos gracias por todo cuanto nos has dado sin nosotros merecerlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, vamos a ver rápidamente. Quiero darle una nota. Eh, Quizás ya ustedes saben que esos estudios tienen una fecha de inicio, tuvieron una fecha de inicio y tienen una fecha de fin. Esperamos terminar en la voluntad de Dios a eso de septiembre del año que viene. Lo vemos lejos, pero el tiempo pasa rápido. Ya para septiembre del año que viene, en la voluntad de Dios, habremos concluido con todos los libros de la Biblia. El Señor puso en nuestros corazones grabar las clases para dar oportunidad a otras personas de también hacer este recorrido con nosotros, este recorrido bíblico y y que sea un sistema más sustentable, más sostenible. Em, lo que quiero decirles con esto es que, no sé si decir lamentablemente, pero ya estos grupos en vivo, ustedes son la única generación, la primera y única, que tiene la oportunidad de tener estos estudios en vivo, de poder juntarnos, de poder interactuar en los grupos de WhatsApp, de poder hacer preguntas, de poder... Esto yo lo veo como un privilegio y ya no podrá ser. Entonces, algunas personas me han contactado porque quieren unirse al grupo de estudio, pero ya no hay posibilidad de que se unan a este tiempo en vivo porque ya vamos muy avanzado y es muy cuesta arriba que una persona pueda lograr ponerse al ritmo. Entonces, lo que les estoy diciendo es que vayan a las redes sociales, al YouTube, a nuestra página web, que ahí está todo el curso. Y se los digo para que ustedes también sirvan de voz. Si alguien desea o ustedes entienden que hay alguien a quien ustedes quieran invitar a los estudios bíblicos, pues ya saben, refiéranlo a nuestra página web, que ahí está, ahí hicimos como una especie de academia en la página web, donde hay un currículum, donde están todas las grabaciones, donde están los exámenes, y ahí pueden agotar el curso completico, completico, como nosotros lo estamos haciendo. Evidentemente no tendrán la oportunidad de la interacción, y que nosotros sí tenemos, pero igual es un privilegio, igual es edificante y la oportunidad está ahí. Entonces, dicho esto, que también sirva para que ustedes se sientan bendecidos, nos sintamos todos bendecidos de poder formar parte de este grupo y le saquemos el mayor provecho y que perseveremos hasta el fin con la ayuda del Señor. Pues bien, damos continuidad. Vamos a dar un breve review
a poner esto aquí abajo. Vamos a dar un breve review a lo que vimos la clase pasada. En la clase pasada, o antepasada, ya no recuerdo, vimos cómo se ungió a David como el futuro rey, pero aunque estaba siendo ungido, había un camino que recorrer de preparación, y ese camino que recorrer incluía la entrada de David al palacio para ver cómo se manejaban los asuntos del reino. Dios le permitió a David ser un siervo del rey a quien él iba a sustituir. Y ahí entonces David observó, conoció, vio, eh, y tuvo la oportunidad de relacionarse con las cosas propias del gobierno. Y le faltaba algo a David, que era el ser reconocido como un guerrero, porque todo rey de un pueblo como Israel, que era un pueblo guerrero, era un pueblo que debía estar en constante enfrentamiento, pues debía tener un rey capaz de defender al pueblo, de liderarlo en la guerra. Entonces, eso era lo que le faltaba a David, y el Señor, como parte de su proyecto de preparación, pues lo metió en algunos líos, en algunos problemas, pero todo con el fin de pulir a David y de que David pudiera brillar y pudiera ganarse el respeto y la admiración del pueblo de Israel. Y eso nos llevó a pensar a nosotros en ese proceso de perfeccionamiento que el Señor nos va llevando, donde nos mete a veces en unos temas, en unas situaciones, nos involucra con Goliat, y ahí vemos a unos Goliat que se nos levantan, y ahí vemos a unos Saúl que también se nos levantan en contra. Y contrario a nosotros verlo como, ay, pobrecito yo, pobrecita yo, qué pobre de mí, que mira que todo el mundo tiene algo en contra mía, en lugar de verlo así, deberíamos pensar en David y deberíamos entender que no hay brillo, no hay reconocimiento sin un Goliat, no hay perfeccionamiento sin problemas. Entonces, como dijimos la clase pasada, no es que vamos a orar por problemas, no vamos a llegar a esos límites, pero sí que cuando lleguen a nuestras vidas esos momentos de desafío, esas barreras que se levantan, pues entendamos que es parte de ese proceso que está Dios agotando en nuestras vidas. Vimos acerca de los celos de Saúl contra David sin razón alguna. No había razón, pero Saúl se levantó contra su siervo, un David que solo lo había bendecido, un David que solo lo había protegido, un David que solo había sacado la cara por su pueblo. Y sin embargo, en lugar de ganarse el respaldo del rey, el cariño del rey, pues se ganó el odio del rey. Y así es la vida, señores, así es la vida. A veces decimos, pero mira, yo que tanto ayudé, yo que tanto eh, lo apoyé y de repente está en contra mía. Así es la vida, ¿eh? Así es la vida. Acordémonos de David, de todo lo que David tuvo que enfrentar. Saúles hay en demasía, y tenemos que entenderlo, reconocerlo, no actuar como víctimas, sino sabiendo que están ahí y que nuestro deber es seguir sirviendo y seguir cumpliendo la misión que Dios nos entregó. Todo eso lo vimos en la clase pasada. Yo solamente estoy dando así como un repaso rápido, pero si usted no escuchó, no estuvo en la clase pasada, pues vaya a la grabación y póngase el día. Bueno, y ahí vimos cómo Saúl procuraba matar a David. También vimos la manera en la que cuando David tuvo la oportunidad de vengarse de Saúl y de matarlo, no lo hizo. Todo lo contrario. Él le demostró a Saúl que él no tenía ninguna mala intención. Recordemos lo que hablábamos la semana pasada. Saúl estaba de espalda a David
y en completa, estaba indefenso. Y David lo que hizo fue cortar el borde del manto y después sintió David pena, se sintió remordimiento porque había cortado el borde del manto. Y eso habla de un corazón no solamente noble, vamos a ponernos en contexto, no se trata de solamente la nobleza de David, se trata de que cuando alguien le decía a David, David, ¿y por qué tú no le haces daño a Saúl? Lo que David respondía era, David respondía, yo no le hago daño a Saúl porque él es el ungido del Señor. O sea, lo que se muestra ahí es un respeto por parte de David hacia la voluntad de Dios. David obedecía la voluntad de Dios, respetaba la voluntad de Dios. Y si ese es el rey ungido por el Señor, pues yo no le voy a hacer daño a quien Dios eligió. Y eso nos va hablando del carácter de David. Recordemos que la semana pasada les decía, vamos a ir conociendo el carácter de David. Y es interesante conocer el carácter de David porque les voy a avanzar en un punto de la vida de David. El Señor habla de David y dice, David es un hombre conforme a mi corazón. Señores, para que Dios diga que hay un ser humano conforme a su corazón, eso no es cualquier cosa. Y de por sí, solo la Biblia, solo esa frase se menciona refiriéndose a David. O sea, la única persona a la que el Señor de la que el Señor se expresó de esa manera, diciendo, esa persona se parece a mi corazón, es parecido a mi corazón, sigue mi corazón, va detrás de lo que yo deseo, solo a David. Y por eso les digo que es tan interesante ir conociendo el carácter de David, porque mientras vamos conociendo la personalidad de David, el carácter de David, vamos entendiendo por qué el Señor se refirió de esa manera a David y nos va ayudando. Recordemos que la palabra de Dios está para que nosotros nos veamos como en un espejo. Entonces, eso nos permite vernos a nosotros en un espejo y decir, ¿qué me falta a mí para parecerme más a esa persona que el Señor reconoció? Y bueno, por eso entiendo que tiene mucho valor estudiar acerca de David y de su conducta y de cómo él se manejaba delante del Señor. Hablábamos de Abigail, una mujer prudente. Eso fue una historia maravillosa, una historia hermosa. Aprendimos mucho ahí, ¿eh? Eh, recordemos de, uy, 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 se me fue el nombre, de Naval, de Naval, de Abigail, esa historia. Por favor, si alguien no la escuchó, no se la pierdan, porque la estuvimos desmenuzando y aprendiendo. Vimos la historia, la situación con Saúl. Señores, ese fue el colmo. Ahí fue que Dios dijo, no, pero es que ya, es que tengo que quitarlo de la faz de la tierra. Cuando Saúl fue capaz, ya después que fue idólatra, después que fue desobediente, después que hizo todo las cosas que hizo, entonces terminó buscando adivinadores. Y eso sabemos que es detestable ante el Señor. Y allá, con la divina, él pidió a la divina que le presentara a Samuel, quien ya había muerto. Entonces ella le dijo a la divina, mira, tráeme a Samuel, porque yo voy para una guerra y yo quiero saber si me va a ir bien o me va a ir mal en la guerra. Y bueno, Samuel se le presentó y estuvimos viendo las circunstancias que pudieron darse para que Samuel se presentara. Recordemos que les presenté dos escenarios. Uno, es posible que fue el mismo Satanás que, que bajo aprobación del Señor, pues creó todo este escenario. Eso es una. Y otra puede ser que el mismo Dios, para castigar a Saúl, para darle una lección a Saúl, pues permitiera que Saúl viviera esa experiencia espiritual. Eh, espiritual, pero no del Espíritu Santo, ¿eh? Que quede claro. Eh,
Y bueno, esas son las situaciones. También les decía que la Biblia es muy clara con respecto a los muertos. Los muertos nada saben. El que muere ya no tiene conciencia de nada. La Biblia lo dice de manera muy reiterativa. Este caso en específico es así mismo, un caso muy específico y muy particular que va de la mano a la soberana voluntad del Señor. No se trata de que los espíritus realmente estén apareciendo, y que los espíritus de los muertos están dando mensaje a los vivos. Eso no es así. Por el contrario, el Señor lo detesta. Ese tipo de prácticas satánicas, el Señor las aborrece y las castiga. Así que huyamos de todo lo que tiene que ver con adivinación, de signos zodiacales, de la lectura de las cartas, de la mano, de qué sé yo, cuántas cosas se ha inventado el hombre. Olvídense de eso. Eso es aborrecible, eso ofende al Señor. Continuamos. Y bien, entonces lo siguiente, después del tema de la divina, fue que el Señor, pues, eh, quitó a Saúl y a sus hijos de la tierra. En una guerra contra los filisteos, ya también lo vimos en la clase pasada, Saúl, para colmo de males, se suicida. O sea, la verdad es que el fin de la vida de Saúl fue al fin de los años, esos últimos años de Saúl fueron muy deprimentes, fueron eh, lamentables. Saúl se depravó completamente y, y eso nos lleva a nosotros a meditar. De nada nos sirve, señores, de nada nos sirve si al final de la carrera, pues comenzamos a actuar de manera necia y de manera desobediente al Señor. La carrera se empieza y se debe terminar en obediencia al Señor. No se trata de que yo dure 10 años en el Evangelio, yo duré 15 años en la iglesia. Ay, bueno, ahora ya no, es desde un principio hasta el final, es que es una carrera completa que hay que acabar. Por eso es que tenemos que agarrarnos del Señor y pedirle al Señor, como decía Pablo, Señor, yo quiero acabar mi carrera, esta carrera en la vida, esta carrera de fe, quiero acabarla hasta el fin de mis días, agarrada de tu mano, agarrado de tu mano. Y eso es algo por lo que tenemos que orar constantemente, para que el Señor nos permita terminar nuestra vida, nuestros días, en obediencia a su palabra. Y bueno, estuvimos viendo nuestra primera certificación del libro de Pentateuco, que se lo llevó eh, nuestra querida Odil Trinidad después de haber agotado todas sus clases y todos sus exámenes y haberlos aprobado. Los que faltan por certificación, señores, motívense, que esto sirva de motivación. Odil es una mujer muy ocupada, con hijos, con una familia, es ama de casa y tiene un montón de situaciones y sin embargo escogió eh, darle la prioridad al estudio de la palabra. Continuamos. Ahora sí, vamos a entrar en Segunda de Samuel. Gloria al nombre de Jehová. Segunda de Samuel. Luego de haber concluido Primera de Samuel, pues ahora vamos a ver 5 temas. La Segunda de Samuel es bastante breve. Vamos a ver si el Señor nos permite, ¿qué hora es? Vamos a ver si el Señor nos permite concluir Segunda de Samuel hoy. Pues si no, continuamos la semana que viene. Pero trataré de avanzar lo más que pueda. David es proclamado rey. Vamos a ver cómo fue ese reinado de David, cómo él llegó ya a convertirse en el rey de Israel. Pero también vamos a ver el pecado de David, porque aunque decíamos ahorita que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, eh, sabemos que fue un hombre, cometió errores, cometió pecado, no era perfecto, no era libre de pecaminosidad, no. Era un hombre con carnalidades que en un momento, en un punto de su vida, cometió pecado. Pero también vamos a ver cómo también ese pecado él supo
él supo buscar el arrepentimiento y la restauración por parte de Dios. Vamos a ver también las consecuencias de su pecado, que su pecado trajo dolor y muerte a su vida personal y también a su familia. Pero también vamos a ver la misericordia del Señor en la vida de David, cómo el Señor lo restauró a pesar de su gran y terrible pecado. Y al final vamos a ver lo que siempre vemos, el propósito es Cristo. Vamos a ver cómo el Cristo se muestra en estos libros de Samuel. Bien, señores, vamos a leer, prestemos atención, esto está muy interesante, que no nos perdamos ningún detalle. David es proclamado rey. Después de esto, estamos hablando de lo que cerramos, que fue la muerte de Saúl. Después de que sucedió ese tema de la muerte de Saúl, aconteció que David consultó a Jehová y le preguntó al Señor, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Es decir, Señor, ya es el tiempo de que yo suba a las ciudades de Judá. Y Jehová le respondió, sube. Y David volvió a decir, ¿a dónde voy? ¿A dónde subo? Y él le dijo, sube a Hebrón. Así que David, en obediencia, subió allá a Hebrón y con él sus mujeres, sus esposas. Llevó también David consigo a los hombres con quien él había estado. Recordemos que hablábamos de unos 600 hombres armados que acompañaban a David, cada uno con su familia, es decir, no eran pocos, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón, se asentaron allá en la ciudad de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron a David por rey sobre la casa de Judá. Y esto tiene mucha significación, eso de Judá, eh, porque estamos hablando de que la tribu de Judá, pues fue la tribu que acogió a David como su rey. Fue la primera tribu de las 12 tribus de Israel, fue la primera que lo acogió. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad diciéndoles, benditos sean ustedes porque han hecho misericordia con nuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura. Los de Galaad, para ponernos en contexto, era un pueblo que Saúl en un momento eh, defendió. Ellos eh, se vieron amenazados y Saúl salió en defensa de ellos. Y a partir de ahí, pues hubo un trato casi familiar entre ambas naciones. Entonces, lo que sucede aquí es que los de Galaad tomaron el cadáver, el cuerpo de Saúl en medio de la guerra y lo dignificaron aún después de su muerte. Le dieron sepultura. Así que David les está agradeciendo ese gesto. Miren, gracias por eh, haber sido fieles a Saúl hasta el día de su muerte. Ahora pues, Jehová haga con ustedes misericordia y verdad, y yo también les haré misericordia. Esfuércense, pues ahora vuestras manos y sed valientes. Pues muerto Saúl, vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaín y lo hizo rey sobre todo Israel. Les decía la clase pasada que era común que cuando se levantaba un rey eh, en sustitución de otro, pues ese nuevo rey mataba a todos los descendientes del, del rey anterior. Era lo que se usaba. Precisamente por esto. Porque si uno de los hijos del rey anterior quedaba con vida, podía sublevarse y levantarse como nuevo rey. Entonces, recordemos que David hizo un pacto con Saúl.
¿Se acuerdan? El pacto donde David, donde Josué le dijo, perdón, estoy mezclada con los nombres, donde Saúl le dijo, David, yo te pido que no acabes con mis descendientes, que no mates a mis hijos cuando tú llegues al reino. Así que David lo cumplió. David dejó a los hijos que quedaron vivos de Saúl, porque algunos murieron en la guerra contra los filisteos, pero aquellos que quedaron vivos, David no los mató. Y eso fue lo que pasó con Isboset. Isboset era un hijo de Saúl que al ver que David se estaba proclamando como rey, pues con apoyo de Abner, que era el general del ejército de Saúl, pues se sublevaron y se estaban también de manera paralela proclamando rey. De 40 años era Isboset cuando comenzó a reinar sobre Israel. O sea, recordemos que hablábamos de que Judá, la tribu de Judá, proclamó a David como rey. Pero el resto de las tribus israelitas, a quien proclamaron fue al descendiente de Saúl, a Isboset. Así que ahí teníamos dos reyes, uno del lado de Judá y el otro lo que se llamó Israel porque tenía la mayor cantidad de las tribus. Por eso se quedó con el nombre de Israel. Y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Es decir, ese sistema de dos reyes, uno para la tribu de Judá y otro para el resto de las tribus de Israel, duró 7 años y medio. ¿Qué pasó después de esos 7 años y medio? Vamos a ver. Vinieron todas las tribus de Israel a David, a Hebrón, y hablaron diciendo, aquí estamos. Somos familia tuya. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años, 30 añitos, cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó 7 años y medio y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Es decir, luego de los 7 años y medio, todas las demás tribus que faltaban, aparte de Judá, pues entendieron que David era el llamado por Dios, era el ungido por Dios. Así que ellos vinieron solitos por sus propios pies a pedirle a David que sea su rey. Y a partir de ahí, ya David reinó sobre todo Israel. Y lo hizo por 33 años. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por eso se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre a la ciudad de David y edificó alrededor de este Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Esta es la primera guerra de David siendo ya rey de Israel. Él marchó contra los jebuseos. Evidentemente los jebuseos se burlaron de David porque ¿quién es este? E incluso le dijeron hasta los ciegos y los cojos nuestros te van a echar. Entonces David dijo así, está bien, pues entonces vamos contra los ciegos y los cojos de allá. Y así David terminó venciendo al pueblo y conquistando esa tierra. También Irán, rey de Tiro, envió embajadores a David
y madera de cedro, y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Y tomó David más concubinas, aquí vino un gran error de David, más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refraín. Entonces consultó David a Jehová, me gusta eso. David siempre consultaba a Jehová antes de tomar una decisión. Señor, subo, Señor, bajo, Señor, voy. Eso es maravilloso. Ojalá que nosotros también aprendamos a actuar de esa manera. Y David le preguntó, dime, voy contra los filisteos, tú vas a estar conmigo, me lo vas a dar, me lo vas a entregar. Y Jehová le dijo, ve, porque te los voy a entregar. Y vino David y venció a los filisteos allá. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín, y consultando David a Jehová otra vez. Entonces ahora el Señor le dijo, no subas. Ahora tú no vas a ir contra ellos, sino que lo vas a rodear. Por eso es importante buscar la voluntad del Señor. El Señor en un momento le dice, sube, pero en otro momento le dice, no, no suba, rodéalo. Porque el Señor es así. Entonces, como nosotros no podemos encajar al Señor y decir, bueno, como hace 5 años el Señor me dijo que era por aquí, por ese camino, pues yo voy a entender que siempre será por ese camino. No, hay que consultar al Señor, hay que preguntarle al Señor. Y el Señor nos va a ir guiando de la manera que Él entienda, que Él quiera. Así que el Señor le dijo, rodéalos. Y cuando oigas ruido como de marcha, entonces te vas a mover, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. O sea, él no solo le dijo cómo, sino le dijo, mira, en tal momento, en tal punto, cuando tú escuches este ruido, tú vas a hacer este movimiento de guerra. Señores, dejarse guiar del Señor es la clave de la victoria en cualquier cosa que usted emprenda. Déjese guiar del Señor. Pregúntele al Señor. Señor, voy. Señor, no voy. Señor, ¿qué hago? Señor, ese es el hombre que tú quieres para mí. Señor, esa es la mujer que tú quieres para mí. Señor, ese es el empleo que tú quieres para mí. Señor, esto es lo que tú quieres que yo haga hoy. Preguntémosle al Señor. No supongamos. Aprendamos de David, que fue un hombre conforme al corazón del Señor. Bien, ay, vamos a aprender algo muy interesante. Por favor, prestemos mucha atención. Esta parte aquí es fundamental, porque aquí se muestra el pacto de Dios con David, que en teología se llama pacto davídico. Estamos aquí, ¿verdad? No se me duerman. Yo sé que estamos cansados, pero esto está demasiado interesante y es importante entenderlo. Pacto de Dios con David, también llamado pacto davídico. Vamos a aprender qué fue eso de pacto davídico. Trataré de leer lo más claro y rápido posible. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, porque anteriormente leímos que el Señor ayudó a David, envió reyes que le suplieran de madera y de metales para él construir su casa. Entonces el rey ya habitaba en su casa. Después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, un famoso profeta, después vamos a seguir escuchando de Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. Vamos a prestar atención a estas 3 líneas. Son 3 líneas, pero tienen mucha enseñanza. Ya, señores, prestemos atención que esto está sumamente interesante. Ya David estaba viviendo en su casa, una casa de lujo, una casa para un rey. Entonces David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, era un hombre que amaba al Señor, era un hombre que en su corazón buscaba agradar a Dios. Él comenzó y miró
a todas partes de su casa y dijo, pero ven acá, mira estas puertas de cedro, el cedro, una madera preciosa. Mira todo lo que yo tengo. Mira estas paredes. Y sin embargo, Dios, la casa del Señor, que era el arca, está hecha de cortinas. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Porque lo hemos visto muchas veces, la imagen del tabernáculo. Lo recuerdan, ¿verdad? Que era pura tela. Era pura tela. Entonces él dijo, pero mira cómo yo vivo en una casa de cedro, de madera preciosa, y Dios, la casa de Dios, está hecha de tela, de cortinas. Eso no es posible. ¿Quién soy yo? Yo no soy digno de habitar en un lugar mejor del que Dios habita. Así que él llamó a Natán, que era el profeta de ese momento, y le preguntó, le dijo, Natán, ¿qué tú crees? Mira, yo quiero construir para el Señor una casa digna de un Dios. Y Natán le dijo, bueno, perfecto, como yo sé que Dios está contigo, hazlo. Pero eso fue un error por parte de Natán, porque Natán lo que debió hacer fue consultar a Dios. Y la Biblia no habla de que Natán consultara a Dios, sino que Natán dijo lo que él tenía en su corazón. Y tenemos que tener cuidado con esto, porque es posible que los amigos, los compañeros de trabajo, se acerquen a nosotros sabiendo que nosotros somos personas temerosas del Señor, se acercan y nos piden un consejo y nosotros de manera automática le decimos lo que entendemos según nuestra propia opinión. Pero no, acostumbrémonos, antes de dar un consejo a una persona, meditar y orar para que sea la voz del Señor hablando a través nuestra, que sea la verdadera voluntad de Dios. ¿Y por qué le digo esto? Porque después que Natán le dijo a David, sí, hazlo, constrúyele al Señor una casa, porque es muy lógico, ¿verdad? Es que como algo bondadoso, es una acción bonita. Pero luego el Señor le llamó la atención a Natán. Prestemos aquí, prestemos atención aquí. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo, ve y dile a David, es decir, ve, devuélvete, ve. Tú le dijiste a David que sí me construyera una casa, ahora yo quiero que tú vayas otra vez donde David y le digas, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. He hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David, decir, Natán, ve ahora, dile a David, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido todos mis enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, y los inicuos le aflijan más, como al principio desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Es decir, vamos a hacer una pausa aquí. Lo que el Señor está diciendo es, ¿quién le dijo a David que yo necesito que él me construya casa de cedro a mí? O sea, él no sabe que él era, dile a David que se acuerde que él era un jovencito en un campo cuidando ovejas, y fui yo que lo puse donde él está. Yo no necesito, yo no le he mandado a nadie, yo no le he pedido a nadie que me haga mi casa de cedro, porque si yo quisiera hacerlo, yo lo hago. Yo tengo poder para eso. Eso fue lo que el Señor le mandó a decir a David. Dile a David que no se preocupe por mí, que él no me tiene que tener lástima, porque esa fue la actitud de David. David estaba como indignado. Pero ven acá, yo aquí en una casa buena y el Señor allá en una casa mala. Pero ven acá, pero ven aquí, ¿quién te dijo a ti que el Señor necesita de ti para él vivir donde él quiere vivir y tener lo que él quiera tener?
Eso fue lo que el Señor le mandó a decir a David con Natán. Dile a David que no se preocupe por mí, que yo me sé defender. Y que si él está donde él está y si él vive en una casa de cedro, fue porque yo se la di. Pero el Señor no estaba enojado con David. El Señor estaba agradado del gesto de David. Aunque lo puso en su puesto y le puso las cosas bien claras, pero el Señor se sintió gozoso de que David pensara en agradarlo a él. Y a partir de ahora, vamos a ver aquí el pacto que Dios hace con David. Ahora lo vamos a ver. Porque el Señor dijo, voy a hacer pacto contigo por tu buen corazón, porque tú eres una persona que quieres honrarme. Tú eres un hombre que buscas agradarme. Así que yo hoy, ahora, voy a hacer un pacto eterno contigo. Y escuchemos ahora el pacto que Dios hace con David. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, es decir, cuando fallezcas, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Yo voy a levantar a un hijo tuyo, a un descendiente tuyo, el cual va a proceder de tus entrañas y voy a firmar su reino. Es decir, yo te aseguro a ti que después que tú mueras, tu nombre no será borrado. El que siga en el reino será un hijo tuyo. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Qué hermoso, wow. El Señor le está diciendo ahora a David, yo sé que tú me quieres construir casa, pero quien me va a construir casa a mí es un hijo tuyo que va a heredar el reino y que yo lo voy a apoyar y lo voy a afirmar en el reino. Y eso es un pacto que yo estoy haciendo contigo. Yo, oigan qué cosa tan bella, prestemos atención. Yo le seré a él por padre y él me será a mí como un hijo. Wow, señores. Ustedes se imaginan unas cosas así tan bellas que el Señor nos diga, mira, los descendientes tuyos, tú puedes morir en paz. Tú puedes morir tranquilo. Miren, si hay algo que a nosotros como padres nos preocupa, a la mayoría de los padres, es pensar en nuestros hijos cuando no estemos. Cuando no estemos, sobre todo si son menores de edad. Y uno piensa, ay Señor, dame vida, dame salud, porque ¿qué será de mis hijos si yo falto? Eso es un pensamiento que yo diría que a cada padre en algún momento le ha pasado por la mente. Ustedes saben lo hermoso que Dios nos diga, mira, cuando tú no estés, yo seré el padre de ese hijo que yo voy a firmar como rey. Él será para mí como un hijo y yo seré su padre. Miren, eso son palabras, eso es un pacto hermoso. Esas son palabras que traen paz. Esas son palabras que traen seguridad. Eso es hermoso. Y continúa el Señor pactando con David. Y si él hiciere mal, oigan, y si él se comporta mal, porque ya Dios sabía lo que venía, ¿eh? Ya Dios sabía lo que venía. Y si él hiciere mal, yo le voy a castigar con vara de hombres. ¿Qué significa esto? Con misericordia. Me voy a acordar de que es un ser humano, de que es un hombre y lo voy a castigar, pero con misericordia. Y con azotes de hijos de hombre. Es decir, yo lo voy a golpear, yo lo voy a castigar, pero lo voy a hacer como con misericordia, no con toda la ira mía de Dios, no, sino como un hombre castiga a su hijo. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl. Aquí estamos viendo algo interesante. El Señor está declarando que él apartó su misericordia de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre. Oigan eso. ¿Ustedes saben lo que es para siempre? Para siempre es para siempre. Y tu trono será estable. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta ahorita? ¿Hasta mañana? ¿Hasta un año? ¿2 años? No. Eternamente. Este se llama, señores, el pacto davídico. Hoy estamos aprendiendo del pacto davídico. Va para examen, así que prestemos atención.
Conforme a todas esas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Ese fue el pacto de Dios con David, que su reino jamás dejaría de ser, que él siempre tendría a un descendiente de David en el trono, que siempre, eternamente, señores, miren, y eso se cumple hoy, después de 3000 años aproximadamente, desde esa fecha hasta acá, 3000 años, se sigue cumpliendo. Todavía estamos esperando al Mesías, que viene de la misma descendencia de David, como lo hemos visto en otros estudios. Jesús, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es del linaje de David. Y él va a establecer su trono para siempre, eternamente. Es decir, que ese pacto de Dios con David ya visualizaba a Cristo, ya estaba pensando en Cristo. Cuando el Señor dice eternamente, lo que está es apuntando hacia la imagen de Jesucristo, ese rey eterno que vendrá un día y establecerá su trono. Qué hermoso, ¿eh? Qué hermoso es ver la fidelidad del Señor, no importando el tiempo que pase. El Señor prometió, el Señor va a cumplir, es así. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Wow, eso mismo diría yo si el Señor hace una promesa así conmigo. Yo diría, Señor, pero ¿y quién soy yo para que tú hagas pacto conmigo? Eso eso hizo Dios con David, un pacto eterno. Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, le sigue diciendo David al Señor, pues también has hablado de la casa de tu siervo en el porvenir. Es decir, tú no solo me has hecho bien a mí, sino que tú me has dado promesa para el futuro. ¡Wow! ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas esas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndola saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel? Nación singular en la tierra, nación singular, señores, porque no hay otra nación en ese momento, no había otra nación que fuera monoteísta, que tuviera un solo Dios. No había otra nación que sirviera al Dios del cielo. Por eso David dice, esta es una nación singular, porque es la única nación en toda la tierra que te sirve a ti. Wow, qué hermoso. Qué bello es ser singular, ¿eh? Es hermoso ser singular. Y eso es lo que somos los hijos de Dios. Los hijos de Dios somos singulares. Es decir, somos diferentes. Por eso es que el hijo de Dios no anda buscando parecerse a nadie. Óigame bien, escúchenme. El hijo de Dios no busca parecerse a nadie. A nadie. No se anda comparando con nadie. ¿Sabe por qué? Porque somos hijos de Dios. Somos diferentes. Somos diferentes. Es lógico, tenemos que ser diferentes porque somos hijos de Dios. Así como el pueblo de Israel era singular, era único. No había otro pueblo como él. Así que metas en la cabeza eso. Cuando usted esté en un sitio con un grupo de amigos, usted tiene que ser singular. Cuando usted esté en un ambiente de trabajo, usted tiene que ser diferente. Si usted es igual que la mayoría, usted tiene que revisarse, porque el Hijo de Dios es diferente. En la familia, usted tiene que ser singular. No puede ser que usted se comporte igual que todos los primos suyos, que todos los hermanos suyos, que todos los... Eso no puede ser. Eso no puede ser. Así que meditemos en eso. Somos singulares nosotros como hijos de Dios, donde quiera que nos movemos, en el trabajo, en la familia, en el vecindario, en el barrio. Somos diferentes. Hacemos ver que hay algo diferente en nosotros. Meditemos. Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra por amor de tu pueblo que rescataste para ti de las naciones y de sus dioses,
porque tú estableciste a tu pueblo por pueblo tuyo para siempre. Y tú, oh Jehová, estoy por aquí porque para quienes están leyendo conmigo, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre tu casa, y es conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre. Y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Escuchen esto, qué cosa tan hermosa. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Aquí David lo que está es maravillado, sorprendido de que el Señor haya hecho semejante pacto con él, pacto con David. Eso es hermoso, eso es hermoso, es hermoso. Bien, aquí vamos a hacer un paréntesis porque es importante entender lo siguiente. Por favor, prestemos atención. Hemos visto hasta ahora dos pactos. El pacto abrahámico y el pacto davídico. Dos pactos. Hay uno que fue hecho con Abraham y otro que fue hecho con David. Y esto que voy a dar ahora va a salir en examen, así que por favor prestemos atención. Un pacto es un acuerdo entre dos partes, ¿verdad? Eso es así. Eso es la naturaleza de los pactos. Que hay un acuerdo entre dos partes. Tú haces esto y yo hago esto. Si tú fallas con hacer lo tuyo, pues ya yo quedo libre de mi parte. Así es como son los pactos. Hay dos clases de pactos. Hay uno que es condicional y hay otro que es incondicional. El condicional es el que le dije. Bueno, mira, vamos a hacer un pacto donde yo te vendo arroz y tú me vendes maíz. Pero si tú te niegas a vender mi arroz, ya yo no estoy obligada a venderte maíz. Ese es un pacto condicional. La condición es que ninguno de los dos fallemos, porque si uno de los dos falla, se rompe el pacto. Pero también hay pactos incondicionales. Los pactos incondicionales es que, mira, si tú ya no me quieres vender arroz, yo igualmente te voy a vender maíz. Aunque tú te niegues a venderme el arroz, yo voy a seguir vendiendo maíz, vendiéndote maíz. Ese es un pacto incondicional. Y esos pactos incondicionales se hacen de una sola vía. De una sola vía. Es decir, solo uno de los dos es quien asume esa responsabilidad. Mira, yo te voy a vender maíz, aunque tú te niegues a vender mi arroz. Entonces, ahí quien está asumiendo el pacto es una sola persona. Así que un pacto condicional o bilateral es un acuerdo que obliga a ambas partes a cumplir con lo que se determine. Si una de las partes no cumple con su responsabilidad, el pacto se rompe. Pero un pacto incondicional es un acuerdo, pero solo una de ellas tiene que hacer algo. A la otra parte no se le exige nada. Ya aprendimos qué es un pacto condicional y qué es un pacto incondicional. En los casos de Abraham y de David, el Señor hizo un pacto con ellos incondicional. Ambos pactos fueron incondicionales. Vamos a ver más al respecto. El pacto con Abraham o pacto abrahámico es un pacto incondicional. ¿Por qué? Porque es Dios quien se compromete. Dios le dio a Abraham el rito de la circuncisión como señal de ese pacto. Ustedes que quizás se han preguntado, ¿y por qué había que circuncidarse? Bueno, porque era una señal de ese pacto de Dios con Abraham. Todos los varones que descendían de Abraham debían ser circuncidados
y de ese modo llevaban una marca en su cuerpo de por vida que indicaba que ellos formaban parte de la bendición de Dios. Y si alguien no quiere circuncidarse, simplemente está diciendo que no quiero formar parte de ese pacto de Dios. Por eso era que el Señor era muy, muy estricto con esos temas. Porque si tú no te circuncidabas siendo israelita, tú estabas saliendo de ese pacto. Ya tú decías, no me interesa formar parte del pacto con Dios. Este fue el pacto que Dios hizo con Abraham. Le dijo Dios a Abraham, haré de ti una nación grande, te bendeciré, te engrandeceré, serás de bendición, es decir, no solo tú vas a ser grande y no solo tú serás bendecido, sino que tú serás de bendición a otras naciones. Yo voy a bendecir a todo el que te bendiga, pero al que te maldiga, yo lo voy a maldecir. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es decir, el Señor pone a Israel como el juez del mundo. Los que bendigan a Israel serán bendecidos, pero el que maldiga a Israel será maldecido. Sobre la base de esa promesa fue que Dios le cambia el nombre a Abraham por padre de un pueblo, de una multitud, precisamente por ese pacto que Dios hizo con Abraham de que él iba a ser una nación grande. Señor, él le dijo eso a un hombre anciano que no tenía hijos y que tenía una esposa estéril, para que ustedes vean cómo es que Dios obra. Porque si él le hace el pacto a un muchacho joven con 3 esposas y un hombre bien que puede tener sus hijos, bueno, pues quizá no tiene tanta gloria para el Señor. Pero el Señor, para que su gloria sea evidente, dice, no, yo no voy a hacer un pacto con un jovencito de 30 años que tenga 3 esposas. No, yo voy a hacer el pacto con un viejo, un anciano, que ya no da para más, y que tenga una esposa viejísima también, que no da para más, y que para colmo de males, esa mujer, su esposa, sea estéril. O sea, el Señor se fue al colmo, allá, a lo más difícil que usted se puede imaginar. ¿Para qué? Para que su gloria sea evidente. Y así fue como se estableció el pacto del Señor con Abraham, pacto abrahámico. Y luego viene el pacto davídico, que fue el que acabamos de ver. Pero aquí lo que Dios le promete a David, lo que Dios le promete a Abraham, que es una nación. El Señor le dice a Abraham, voy a hacer de ti una nación. Tú, que no tienes hijos y que eres anciano, tú vas a ser una nación, vas a ser un pueblo. Ese fue el pacto de Dios con Abraham. Pero el pacto de Dios con David fue tu trono, tu reino, el reino de tu linaje, de tu descendencia, será eterno. Nunca faltará en el trono un descendiente de David. Y miren si lo cumplió, que hasta Cristo, ya para finalizar, allá, Cristo viene de la misma descendencia de David. Es hermoso, de verdad que pensar, meditar en la fidelidad del Señor y cómo el Señor tenía preparado a Jesucristo desde hace tantos miles de años atrás. Porque hay quienes pueden pensar, bueno, Cristo como Salvador del mundo surge a partir, eh, no sé, a partir de los tantos pecados, a partir de... Pero no, Cristo surge desde el mismo inicio de la creación del mundo. Desde ahí, y lo hemos estado viendo desde Génesis. Por eso es que siempre me gusta, al final de cada libro, ver dónde está Cristo mostrado. Bueno, aquí vemos el pecado de David. ¿Cómo fue el pecado de David? ¿Cómo es posible que un hombre que ama tanto al Señor, pues haya cometido un pecado tan aberrante como el que cometió? Yo sé que ya ustedes seguro lo han escuchado, así que vamos a hacer un, un, un estudio rápido aquí.
Aconteció en el tiempo que salen los reyes a la guerra, es decir, había un momento en el que había guerra y los reyes debían salir al frente de la batalla con su pueblo. Pero David envió a Joab y a unos siervos y a los guerreros de su pueblo a la guerra. Y él se quedó ¿dónde? En su casa, en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, era ya casi de noche, ¿eh? Que se levantó David de su cama. Es decir, oigan esto, señores, prestemos atención aquí a los detalles. La Biblia hay que leerla, pero hay que meditar en todos los detalles. Estaban en guerra. ¿Y saben dónde estaba David? Hasta el final del día ya, acostado. Él estaba acostado en su cama, descansando, reposando. O sea, sus soldados luchando, batallando allá en la guerra. Y él acostado, durmiendo, tomándose una siesta. Y se levantó a eso de las 6 de la tarde, más o menos. ¿Verdad? Ya como que se cansó de estar acostado el día entero. Y se levantó y se puso, ¿saben a qué se puso? A pasear. Él se puso a pasear. Salió al balcón, allá al balcón de su casa. Y se puso a caminar. Y desde allá arriba, que es lo que casi siempre pasa con la gente que está ociosa, señores, el ocio, la vagancia, llama pecado. Cuando usted no tenga nada que hacer, búsquese un buen libro, búsquese la Biblia, póngase a leer, porque el ocio es peligroso. Así que él estaba ocioso en su casa. Ustedes saben, él debía estar en la guerra, pero él no, él estaba en su casa, paseando en el balcón. Y de allá vio a una mujer que estaba en el patio de su casa bañándose, como el palacio era alto, él pudo verla en el patio de su casa bañándose. Y como era el rey, no tenía mucha cosa que hacer, estaba ahí haciendo nada, dijo, llámeme a esa mujer que se ve bien. Y tuvo relaciones íntimas con ella. Su nombre era Betsabé. ¿Qué pasa? Que Betsabé era la esposa de Urías. Urías era un siervo de David que estaba, ¿saben dónde estaba? En la batalla. Ella estaba en la batalla. Y él sabía que esa era la esposa, la mujer de su siervo. Así que David, luego de haber tenido intimidad con Betsabé, ella quedó embarazada. Ya, usted, ya ustedes saben qué problema hay aquí. Ella embarazada, pero resulta que el esposo de Betsabé tenía meses que no estaba en la casa, estaba ya en la guerra. Entonces, ¿cómo es eso que ella estaba embarazada? ¿Ustedes saben lo que significaba eso? Que ella se iba a hacer evidente que ella había fornicado, que había sido adúltera. Entonces, a ella la iban a apedrear y por la ley, eh, bueno, ya ustedes saben, la iban a apedrear. El caso es que ella le avisa al rey, mira rey, yo estoy embarazada y mi marido no está aquí. Tú sabes lo que significa eso. Ya ustedes saben qué problemón. David se ingenia una gran idea y comienza a pensar qué voy a hacer yo para salirme de esta situación. Porque si yo digo que yo le fallé a mi siervo Urías, voy a quedar como un, como un miserable, como un abusivo. Y si no hablo nada, pues a ella la van a matar. Así que David le dice, tráiganme a Urías. Y cuando Urías llega ante el rey, David le dice, mira, yo te voy a dar vacaciones. Se lo estoy diciendo así parafraseado, porque yo sé también que ustedes ya lo leyeron y que tienen una idea de lo que les estoy diciendo. David le dice a Urias, mira, yo te voy a dar vacaciones, vete a tu casa, descansa. Pero la idea que David tenía era que una vez que él estuviera ya con su esposa, él tuviera intimidad con su esposa y así hacerlo a él responsable de el embarazo de Betsabé. Ya ustedes saben qué liazo hay ahí, cuántos pecados juntos, mentiras, traiciones, deslealtades, eh,
porque es que, señor, una mentira lleva a otra mentira, el pecado lleva a otro pecado. Eso es así. Por eso que tenemos que pedir al Señor que nos ayude a caminar en verdad, porque la mentira envuelve y luego salir de ese manto de engaño es terrible, es muy difícil. Pero resulta que Urías era un hombre leal, era un hombre fiel, y él se negó a ir con su mujer y descansar. ¿Saben lo que le dijo Urías a David? Rey, ¿cómo yo voy a ir a descansar con mi esposa cuando tengo a mis hombres de guerra, de batalla, allá peleando? Eso no es digno, eso no es correcto. Oigan la lección que Urías le está dando a David. Oigan la lección de hombría, de responsabilidad que Urías le está dando a David. Así que ya David no encontró de otra y dijo, bueno, pues la otra opción es matar a Urías. Si Urías muere, yo me puedo hacer responsable de Betsabé del embarazo y todo queda así. Y nadie dice nada y al contrario, yo quedo bien, porque yo voy a quedar como que protegí a la esposa de Urías y yo voy a quedar bien parado. Porque uno es como que o comienza a inventarse unas historias donde uno queda bien siempre. ¿Verdad? Entonces, nada, David envió una carta a Joab, que era el comandante, el general del ejército, y le dijo a Joab, pero oigan esto, ustedes saben cómo David le hizo llegar esa carta a Joab a través de Urías. David le entrega la carta a Urías y le dice a Urías, mira, entrégame eso a Joab. Y cuando Joab lo lee, lo que le está dando instrucciones es para que ponga a el mismo Urías, que llevó la carta, al frente del batallón, en la esquina justa en la que él supiera que lo iban a matar. Así que eso fue lo que pasó. Joab le ordenó a Urías, mira, ponte ahí en esa esquina, mira, en el tramo derecho al frente allá, porque él sabía que era el lado más vulnerable de la guerra, más difícil, y que era ahí donde Urías podía morir más fácilmente. Y efectivamente, así sucedió. Urías murió y David pues entendió que, bueno, se me dio el plan, se me dio. Ya puedo estar tranquilo. Señores, no olvidemos, no olvidemos que el Señor conoce cada intención de nuestro corazón, cada intención de nuestro corazón. Todo lo sabe. A no hay que contarle nada. A no hay que decírselo. Él lo sabe. Y mientras tanto, mientras David estaba ahí planificando cómo engañar a su siervo Urías, a ese leal hombre, ese hombre fiel, responsable, el Señor estaba en una esquina ya observando, sintiéndose indignado y, y viendo cómo David negaba su fe y fallaba a todo lo que eran sus principios. Así que el Señor se puso en acción. Él estuvo pasivo, ¿verdad? Porque el Señor está pasivo, observando. Vamos a ver hasta dónde que él va a llegar. Y luego el Señor se puso en acción y le envía a Natán. Recuerden que ahorita le dije, vamos a seguir viendo de Natán. Bueno, Natán el profeta. El Señor le envía a Natán, a David, y le dice, Natán, ve, dímele esto a David. Házmele esa historia. El Señor le manda un cuento, una historia a David. Vamos a ver cuál fue esa historia. Resulta, le dice Natán, Natán, mira, te vengo a decir un cuento de parte de Dios. Ah, un cuento. Dime, ¿cuál es el cuento? ¿Cuál es la historia? Había dos hombres en una ciudad. Uno era rico y el otro hombre pobre. Resulta que el rico tenía muchas ovejas y muchas vacas, pero el pobre solo tenía una corderita.
solo una. Él la compró con mucho esfuerzo y la crió con mucho esfuerzo. Y esa corderita, él la cuidaba y era parte de su familia. Pero resulta que un día el hombre rico recibe visita en su casa y no quiere matar a una de sus muchas ovejas y de sus muchas vacas. Así que manda a buscar a la única corderita que tenía ese hombre pobre y la mandó a guisar para su visita. Cuando David escucha esa historia, se enfurece y dice, ¿cómo va a ser que eso ocurrió aquí en mi reino? A ese hombre que cometió ese abuso, tiene que morir. Debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Debería morirse, debería estar muerto. Oigan, qué bueno somos nosotros juzgando el error de los demás, ¿eh? Cuando los otros fallan, somos buenísimos tirándoles piedra. Cuando el otro comete un error, somos excelentes juzgándolos. Óiganme, cuando el hijo ajeno ensucia algo, no es lo mismo como si el hijo de nosotros que lo ensucia. Porque es que somos buenísimos señalando y condenando al otro. Entonces David se enoja y dice, no, 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 pero ese debería morirse. Es más, mira, hay que hacer lo que pague. Entonces Natán mira a David a los ojos y le dice, pero eres tú ese hombre. Tú eres ese hombre rico que tuvo todas las mujeres que quería tener, pero te aprovechaste de la única mujer que tenía Urías. Así ha dicho Jehová, le dijo Natán, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de su señor y las mujeres de su señor. Es decir, tú tenías todo. Tú tenías riqueza, tú tenías mujeres, tú tenías todo lo que tú querías. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Es decir, ¿por qué desobedeciste al Señor? Haciendo lo malo delante de sus ojos. Oigan esto, ahorita yo les dije que mientras David estaba planificando todo, armando todo su muñeco, su historia en su cabeza, el Señor estaba observando, tranquilo, pasivo, pero observando. Y aquí el Señor se lo confirma. Mira lo que tú hiciste delante de mis ojos. Es decir, yo te estaba viendo, yo te estaba observando. Eso es muy interesante y nos debe llevar a meditar. Siempre estamos delante de los ojos del Señor, porque a veces entendemos eso como para lo bueno. No, porque el Señor siempre me ve, me protege, me cuida. Los ojos del Señor siempre están sobre mí para guiarme. Ajá, para guiarte. Sí, 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 sí. Y para observar también tus malas acciones. Es verdad que Dios siempre está con nosotros. El Señor siempre está con sus hijos, pero también es para observar cuando nosotros somos desleales, cuando somos mentirosos, cuando no actuamos de manera íntegra, cuando somos deshonestos, cuando tomamos lo ajeno, cuando mentimos, cuando chismeamos, cuando difamamos, también los ojos del Señor están arriba de nosotros ahí. Y eso es lo que el Señor le está diciendo. Tú hiciste todo eso delante de mis ojos. Yo te estaba viendo desde allá de mi trono, yo estaba observando eso. Ay, 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 Señor, eso es terrible. A Urías, Eteo, heriste a espada y tomaste a su mujer y lo mataste. Por lo cual ahora, oigan lo que le dice el Señor a David, a su niño lindo. Jamás se apartará de tu casa la espada, porque tú menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías para que fuese tu mujer. Oigan, ¿cuál es el castigo? La violencia nunca se alejará de tu casa. Es decir, no de tu pueblo, no de tu pueblo, de tu casa. En tu casa, entre tus hijos, entre tus hijas, entre tus mujeres, nunca se va a apartar la violencia, la muerte, la espada. Ujú. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre tu misma casa
y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo. Porque tú lo hiciste en secreto, pero yo lo haré en público. Lo que tú hiciste en secreto, escondido, que tomaste la mujer de otro hombre, yo lo voy a hacer contigo, pero en público. Todo el mundo verá lo que yo voy a hacer en tu contra. Entonces David le dijo a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán le dijo, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Es decir, el Señor te perdona. El Señor te perdona. Pero entonces aquí choca. Tú dices, ven acá, pero explícame, ¿cómo es eso? El Señor lo perdona, pero le está diciendo que en su casa nunca va a faltar la muerte, que su familia se va a estar matando, que habrá odio, que habrá contienda, que habrá guerra en su familia, pero lo está perdonando al mismo tiempo. ¿Cómo es eso? Escuchemos bien lo que el Señor nos quiere decir con esto. Podemos arrepentirnos, podemos pedir perdón, pero nuestras consecuencias siempre nos van a perseguir, siempre nos van a perseguir. Cuando yo entendí eso, como a los 12 o 13 años, mi mente tuvo un cambio absoluto. Yo recuerdo que a esa edad yo tenía unas amistades poco sanas. Y mi mamá, muy preocupada por esas amistades, me dijo, mira, Flérida, al final de la jornada, tus consecuencias serán tuyas. Tú tendrás que cargar toda tu vida con tus consecuencias. Y entender eso me dio otro enfoque de vida. Podemos pedirle perdón al Señor cuando fallamos. Podemos arrepentirnos y el Señor nos perdona, el Señor es misericordioso, el Señor es amor, el Señor es perdón, es bondad. Pero las consecuencias, señores, siempre, siempre irán tras nuestro. Y eso fue lo que pasó con David. David tuvo que cargar el resto de su vida con las consecuencias de ese pecado que cometió. Mas por cuanto en este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido morirá. Ya ahí empezó la muerte en la casa de David. Ese hijo que tuvo con Betsabé, el Señor le dijo, va a morir, no va a vivir. Y Natán se marchó a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Y consoló David a Betsabé y luego tuvo otro hijo con ella que se llamó Salomón, al cual amó Jehová. Aquí se muestra ese perdón del Señor incomparable. Oigan cómo dice, al hijo que tuvo, al segundo hijo que David tuvo con Betsabé, Jehová lo amó como fruto de ese perdón, esa renovación. Amó a ese segundo hijo que se llamó Salomón y que ya nosotros tenemos conocimiento del papel que desempeñó en la historia del pueblo de Israel. Ya casi estamos terminando. Un poquito de paciencia, dolor y muerte en la casa de David. Aquí se cumple lo que ya el Señor le había advertido. Resulta que los hijos de David se comenzaron a levantar contra el mismo David. Un hijo en específico llamado Absalón le, le quiso hacer la guerra a David. Se quiso levantar como rey, quiso sublevarse ante su propio padre. Y finalmente Absalón muere y se cumple lo que Dios ya había dicho.
ya van 2 hijos de David muertos a causa del pecado de David. Que Dios perdonó a David, sí, lo perdonó, pero también le dio la paga por su pecado. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Salió pues Joab con los capitanes del ejército y delante del rey para hacer el censo del pueblo. Es decir, el Señor estaba molesto con Israel. Israel no estaba actuando de la manera que Dios esperaba. Y el Señor quiso castigar al pueblo de Israel. ¿Y saben cómo lo hizo? Con un censo. Le dijo a David: ve, haz un censo. Cénsame al pueblo. Así que después que hubieron recorrido la tierra y volvieron y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada. Oigan bien, 800,000 hombres. Solamente los de la parte de Israel y los de la parte de Judá, 500,000. Estamos hablando de 1,300 hombres. Contaba David en su ejército. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová: yo he pecado por haber hecho esto. Mas ahora, Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho neciamente. Pero eso, aunque David sintió que había pecado, realmente fue parte del plan del Señor para castigar al pueblo. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová y le mandó a decir a David: 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues y le dijo: mira, el Señor te está dando 3 opciones. Sí, es verdad, fue un pecado haber censado al pueblo. ¿Por qué fue un pecado censar al pueblo? Fue un pecado censar al pueblo, fue un error, porque cuando el censo lo que pretendía era ver qué tan fuerte era el pueblo de Israel para enfrentar a sus enemigos. Pero recordemos que la fuerza del pueblo de Israel no estaba en la cantidad de hombres, no estaba en su ejército. La fuerza del pueblo de Israel estaba en Dios. Así que el censar al pueblo era una muestra de falta de fe en el Señor. Y cuando Dios se enoja, no se enoja con David, se enoja con el pueblo. Y le dice a David: mira, yo te voy a dar 3 opciones de castigo para el pueblo. Una es que van a tener 7 años de hambre. La segunda es que van a tener 3 meses de guerra, pero serán vencidos durante esos 3 meses. Y la tercera es que van a tener 3 días de peste. ¿Cuál tú eliges? Piensa y respóndeme. Entonces David le dijo: en grande angustia estoy, porque ninguna de las 3 opciones son buenas, pero prefiero caer en tu mano, porque tus misericordias son muchas, antes que caer en manos de los hombres. Es mejor, señores, miren, es mejor soportar el castigo del Señor que el castigo de los hombres, porque el castigo de los hombres es inmisericordia. El hombre busca destruir, Dios busca restaurar. Así que David le dice: mira, yo prefiero que esos 3 días de peste, porque son 3 días que vendrán de tu mano. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo 70,000 hombres. Es decir, tú creías que tu fuerza estaba en tu ejército. Pues yo te voy a demostrar que tu fuerza no está en tu ejército. Tu fuerza está en mí. Murieron 70,000 hombres con esa peste. Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, te ruego que tu mano venga sobre mí y contra mi casa. Y subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová, y Aruna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él, saliendo entonces Aruna, que era un siervo de David, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Aruna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto. David fue a comprar una porción. David quería hacer una ofrenda al Señor.
prestemos atención, que ya estamos hablando de la última parte ya del libro y es muy interesante. David estaba buscando hacer una ofrenda al Señor para tratar de pedirle perdón al Señor por el pecado del pueblo. Entonces David se acerca a Uruna, a ver cómo se llama, Arauna, y le dice, mira, yo quiero un terreno para yo ofrendárselo al Señor, para yo ahí hacer ofrendas al Señor. Y sí, así que Arauna, de buena fe, le dice, no, tranquilo, yo te la voy a regalar, mi rey. Toma todo lo que tú quieras y toma los bueyes para la leña y toma el holocausto y toma todo lo que tú quieras. Yo te lo regalo. Y oigan qué respuesta le dio David a este hombre. Le dijo, no, yo te lo compraré porque no le voy a ofrecer a Jehová ofrenda que no me cueste nada. Entonces David compró ese terreno y compró los bueyes y edificó un altar y sacrificó holocausto y ofrenda de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Esta parte aquí es hermosa porque no ofreceré nada al Señor que no me cueste. Yo sé que estar aquí en este momento es un sacrificio para todos nosotros. Son pasadas las 9, bueno, las 9:30 de la noche, estamos agotados, venimos algunos de los trabajos, pero si le quitamos el sacrificio a lo que le estamos ofreciendo al Señor, pierde valor, pierde valor. Si no nos cuesta nada, si no nos cuesta el cansancio, si no nos cuesta el esfuerzo, si no nos cuesta el tiempo, no tiene valor. Así que cuando vayamos a entregarle a Dios algo, asegurémonos de que sea algo que nos cueste, que para nosotros tenga un sacrificio. Pensemos como David pensó, yo no le voy a dar al Señor nada que a mí no me cueste. Yo no le voy a brindar al Señor un servicio que no me cueste. Hay gente que no sirve al Señor en la congregación porque no tengo tiempo, porque es mucho esfuerzo, porque estoy muy cansado. Ay, ¿qué tú quieres? Servir al Señor sin que te cueste nada. Ofrecerle algo a Dios que no te cueste. Así no tiene valor para el Señor. Así que los bendigo a ustedes que están aquí cansados, agotados, quizás con hambre, pero están sacando este tiempo para ofrendárselo al Señor. Y eso tiene valor eterno para nuestro Dios. Así que quedémonos con esta idea en nuestros corazones de que ninguna ofrenda que demos al Señor debe ser libre de costo. Por el contrario, debe costarnos. Debe representar para nosotros un sacrificio. Debe representar para nosotros un sacrificio. Si usted está haciendo algo que no le está costando, revisemos. Revisemos el valor de esa ofrenda. Bueno, señores, llegamos al final de Samuel. Y como siempre, vamos a ver a Cristo. Me encanta esta parte, donde podemos ver a Cristo. ¿Dónde vemos a Cristo en Samuel? Bueno, en la oración de Ana. ¿Ustedes se acuerdan de esa oración de Ana que vimos al principio? Cuando Ana ora y habla sobre Cristo, ella dice, ella ensalza a Dios como su roca. Dice, Señor, tú eres mi roca. Y sabemos que Jesús es nuestra roca sobre la cual debemos construir nuestra fe. La oración de Ana también habla acerca de que el Señor juzgará toda la tierra. En esa oración dice, Señor, tú juzgarás toda la tierra. ¿Y quién es que juzgará toda la tierra? Jesucristo. Cuando venga en gloria, va a juzgar a toda la tierra. Y se refiere a Jesús como el Hijo del Hombre que vendrá en gloria a juzgar a todos. Ahí ya Ana está profetizando sin darse cuenta. Ana no lo sabía, ¿eh? Ana no lo sabía, pero ya en su oración dirigida por el Espíritu Santo, ella estaba anunciando a Cristo. Pero vemos a Cristo en Samuel, el modelo que representa a Samuel en cuanto a sacerdote, profeta, un líder político. Nadie había ocupado
todas esas funciones al mismo tiempo. No hay otra persona en la palabra que haya sido profeta, sacerdote y líder político, como lo fue Samuel. Es decir, cuando digo líder político me refiero a juez. Samuel fue un juez. Y eso es lo que representa a Cristo. Él está prefigurando a Cristo. Cristo el profeta, Cristo el sacerdote y Cristo el rey y también el juez. Y vemos a Cristo en Saúl y en David, porque ellos prefiguran al verdadero rey de Israel. Saúl, el primer rey de Israel, y David, ese rey con el cual el Señor hizo un pacto eterno y le dijo a David que el rey eterno vendría de su linaje, del linaje de David. Ahí vemos a Cristo prefigurado en esa oración de Ana, esa oración profética, en Samuel, que fue juez, profeta, sacerdote, y lo vemos también en David y en Saúl como esos primeros reyes, y en el caso de David, con quien Dios hizo un pacto especial y eterno. Así que esto nos muestra, señores, que Cristo no surgió de repente como un plan B de Dios. Dijo, bueno, espérate, vamos a crear un plan B, vamos a mandar a mi hijo. Y que Jesús, ven acá, mira, te toca bajar a la tierra. ¿Cómo, papá? ¿Me toca bajar? No, no fue así. No fue así. Desde la fundación del mundo ya el Señor tenía preparado el plan de salvación a través de su Hijo Jesucristo. Y espero que así como yo, hayamos saboreado esos libros de Samuel, lo hayamos degustado, lo hayamos disfrutado. Es tanto, tanto, tanto que se le puede sacar. Y recordemos que no venimos a las clases de los jueves a, a estudiar los libros solamente. No, venimos a ampliar el estudio, porque el estudio profundo lo hacen ustedes en sus casas. Y recuerden eso que aprendimos hoy de David. No ofreceré sacrificio al Señor que no me cueste. Leer la Biblia cuesta. Orar cuesta. Sacar tiempo para estar con el Señor cuesta. Leer la palabra del Señor diariamente, estudiar en su palabra, tomar apuntes, tomar notas, cuesta. Pero si no nos cuesta, no tiene valor. Si estamos esperando que no nos cueste para hacerlo, no tendrá valor para el Señor. Así que Dios nos bendiga, que nos continúe bendiciendo en esta noche. El examen no viene para hoy, pero mañana en la voluntad de Dios se lo estaré enviando ya para cerrar segunda de Samuel. Y por favor, si no han terminado los libros de Samuel, terminémoslo, porque la semana que viene entramos en Reyes, si Dios nos permite. Vamos a orar para finalizar. Padre, gracias te damos porque tú una vez más has abierto nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón para poder entender tu palabra, para poder asimilarla, Padre. Ahora que la hemos entendido, ayúdanos a aplicarla, porque primero entendemos y luego aplicamos. Ayúdanos, Señora, a no quedarnos solo con entendimiento, sino también con la parte de la aplicación en nuestras vidas. Que poco a poco podamos ir siendo transformados en ese ser humano que tú quieres que tú quieres que nos convirtamos. Así como tú procesaste a David, así como David fue un hombre conforme a tu corazón, que cuando cometió pecado supo pedir perdón, que fue humillado, Señor, que fue ante ti, ante tu presencia, para clamar por tu perdón de corazón y a partir de ahí enderezar sus pasos. Que asimismo nosotros cuando cometamos un error, podamos ir ante ti con humildad, con sinceridad, reconocerlo y alcanzar misericordia. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo de valor, de sacrificio que hemos dedicado para ti, para tu gloria y para tu honra. Recíbelo, Padre, recíbelo con olor fragante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Nos extendimos un poquito, pero la meta fue cumplida. Hemos concluido con Samuel y en la voluntad de Dios nos vemos la próxima semana con Reyes. Bye bye.